La bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes y es un honor realmente poder estar en sus casas a través de las líneas televisivas y qué gusto poder compartir con ustedes sobre la familia. Es un honor para mí este tiempo poder estar hablando de este tema tan interesante que es la familia y por eso me complace mucho. Soy el pastor Luis Gómez de la iglesia Avance Global y estamos muy felices de tener este tiempo contigo. Queremos invitarte a nuestra local físico que está en la 12656 Gold Road, Houston, Texas 77077. Estamos en el área de Memorial, te vas por la Daily Ashford entre Memorial y Briar Forest. Ahí vas a encontrar la calle Gore y la vas a encontrar a tu mano derecha. Allí a mitad de la cuadra vas a encontrar la iglesia a mano izquierda. También está nuestro teléfono. Por estos días tenemos nuestra línea usual con problemas técnicos, así que por favor llámanos al siguiente número 713-408-6244. Ahí vamos a tener personas preparadas esperando para llamarte y para atender tu llamada y poder orar por tus necesidades. O si tienes algún comentario, será muy bien recibido. También queremos indicarte la página de internet. La página es la www.globaladvancedchurch.org. Allí puedes ir y revisar, tener nuestra visión, nuestra misión, nuestros diferentes materiales que colocamos allí para estudios, para que la gente pueda bajarlos y tener así las diferentes palabras que Dios nos está dando, enseñanza. Allí hay un buen material para prepararse. También queremos invitarte a ser parte de nuestra página de Facebook, donde puedes hacerte allí amigo de la página y poder recibir también las diferentes información que damos de las actividades y cosas que están sucediendo allí en la iglesia, o las de la pastora Corey, que siempre tiene un comentario a diario, alguna palabra que el Señor está dándole. La página de la pastora Corey es Corey Gómez, así que puedes hacerte amigo allí también o solicitar ser amigo de ella también allí. Bueno, te quiero así invitar pues a cualquiera uno de estos sitios, puedes dejar tus comentarios y nos gustaría que nos llamaras, nos dijera qué te parece, qué cosas estás viendo, qué comentarios, qué observaciones tienes sobre estos programas. Y sin más, quiero entrar allá en el tema. Estamos hablando sobre los valores en la familia, basado en la perspectiva apostólica de la familia. Una perspectiva basada en el libro de Primera de Juan, de acuerdo a este apóstol con el calificativo del apóstol amado, el apóstol Juan el profeta. Muchos calificativos recibe este hombre, pero una de las características con la cual él ha trazado mucha historia fue que este hombre se encargó de María, la madre de Jesús. La adoptó como su madre y él da unos principios de familia clave para este tiempo, donde nos dan los valores o la valorización apostólica para la familia o valores del reino de Dios para la familia. Y hemos estado hablando del valor del perdón. La familia tiene que valorar el perdón, tiene que tener como un valor clave dentro de sus acciones el perdón. Por eso estamos insistiendo en este tema. Y veíamos que el perdón es una actitud donde se reconoce en agradecimiento y en reverencia y en temor por el que está ofreciendo perdón. Cuando una persona recibe perdón, no solamente tiene agradecimiento, tiene reverencia y además ve con dignidad, con mucho aprecio al que da el perdón. Es por esto que es clave que entendamos el valor del perdón, porque Dios nos ha perdonado. Dice que Él nos ha perdonado nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el pasaje es clave cuando dice: hijitos, les escribo a ustedes porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cuando entendemos esta parte, entendemos que esto es clave. Entendemos también que hay
diferentes formas de enseñar el perdón. Y por lo menos quiero mencionarte 4. Por el ejemplo, en primer lugar, cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Tenemos que ser ejemplo en ser perdonadores. Padres, sean ejemplo, enseñen por el ejemplo a sus hijos. Hablando del carácter de Dios, lo veíamos en los diferentes libros proféticos y aún históricos, entendiendo y hablando del carácter del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Y también confesándonos nuestras ofensas unos a otros, entendiendo que esto es necesario para que el perdón de Dios, la sangre de Jesucristo, nos limpie de todo pecado. Pero hay algo clave, el perdón no es un sentimiento. Entiéndelo, el perdón, yo no siento perdonar. Mucha gente que está diciendo, yo lo voy a perdonar cuando yo sienta, yo voy a perdonarlo cuando me salga, yo voy a perdonarlo cuando vea esto. Hermanos, el perdón es una decisión, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que fue una decisión de Dios dar a su Hijo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, sin merecerlo, Él nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estamos decididos y estamos encontrando la necesidad de reconocer que el perdón es fundamental en la familia y que el perdón no es porque yo me sienta bien ese día para perdonar, porque ahora estoy contento y puedo perdonar, sino porque decido perdonar. Perdón es una decisión, no un sentimiento. Perdón es algo que yo decido porque voy a decidir operar en esto con este razonamiento. Yo no voy a permitir que esa situación me duela más. No voy a permitir que esa situación me cause ofensa. Voy a dejar pasar la ofensa. Mateo 6 lo dice claramente. Si perdonamos las ofensas a nuestros deudores, el Señor nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Es clave esto. Quiero que lo veas. Cómo es necesario que el perdón lo entiendas como una decisión y no como un sentimiento. En el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 34, el Señor nos establece cómo se maneja el nuevo pacto. Muchos de nosotros no entendemos con claridad cómo funciona el nuevo pacto en nosotros. Por eso es necesario verlo. En Jeremías, capítulo 31, verso 34. Dice así, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Quiero que veas esto porque el Señor está diciendo aquí cómo se establece el perdón. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es una decisión racional donde Dios está diciendo, yo decido no acordarme más de su pecado. Te voy a explicar algo. Dios sabe todas las cosas. Dios no puede olvidarse de algo porque Dios sabe todas las cosas. Pero Dios decide que esa situación ya no ocasiona más separación entre el individuo y Él. Por eso es necesario que nosotros operemos en la misma forma. Perdonar es decidir, ya esta situación no me aleja más de esta persona. Esta situación yo la perdono, la pongo a un lado y ya no me causa más ofensa, sino que paso por encima de la ofensa y empiezo a operar en la bendición que Dios tiene para nosotros. Empiezo a operar en esa bendición tremenda que es perdonar. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7, es tremendo porque es cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y el Señor le responde esta oración a Moisés. Y en eso se escucha estas palabras, dice así, y pasando Jehová por delante de él, proclamando, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Y quiero que veas esto, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero me gusta esto cuando dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nuestro Dios
tiene la capacidad de perdonar lo que a nosotros a veces nos parece imperdonable. ¿Por qué? Porque Dios decide perdonar. O sea, una de las características de la naturaleza de Dios es que es un Dios perdonador. Cuando nosotros decidimos, quiero ser imitador de Dios, yo decido operar en el perdón. Yo debo decidir operar en el perdón. ¿Sabes que el perdón tiene un valor tremendo? Porque el perdón no depende de la persona que ofende, sino del ofendido. El ofendido es el que decide que va a perdonar. En Primera de Juan 2:12 dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Esto es interesante porque lo que está diciendo es, ustedes están recibiendo el beneficio de que alguien les ha perdonado. O sea, nosotros recibimos, cuando somos recipientes del perdón, estamos debemos valorar algo que no depende de nosotros, depende de la otra persona. Dios nos perdonó a pesar de que no lo merecíamos. Dependía solo de Él y Él nos perdona. Por eso es la gracia de Dios, que aunque no lo merecíamos, Él nos los ha dado. En diferentes partes de la palabra quiero que lo veamos, porque somos perdonados no es porque nosotros hicimos algo, sino por su nombre, por su naturaleza, por lo que Dios es. Entonces, en Nehemías 9:17, cuando lo vemos, Dios nos está estableciendo que es por su naturaleza, es por lo que Él es, que somos perdonados. Es por lo que Él, las implicaciones de lo que Él es, que el perdón viene a nuestras vidas. 9:17 dice así: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas, Nehemías 9:17, que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dios es un Dios perdonador. Cuando entendemos esto, nos empezamos a mover allí. Quiero ir al último libro de la Biblia, Malaquías, capítulo 3, verso 17. También aquí se nos muestra el carácter de este Dios, un Dios perdonador, un Dios que perdona. ¿Y por qué es clave hablar de esto en este tiempo? Porque si la familia implanta el perdón como un valor, entonces vamos a ver familias que empiezan a traer el orden de Dios a la casa, empiezan a traer la naturaleza de Dios a esos hogares y la paz de Dios empieza a inundar esos sitios y vemos entonces familias prósperas creciendo y avanzando. Y cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones complejas, están preparados para afrontarlas, confrontarlas y vencerlas. Por eso quiero que veas esto. Mira, Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios quiere que los padres perdonen a sus hijos. Dios quiere que lo que Él es, tú y yo seamos eso. Seamos gente que perdona. ¿Por qué Dios lo hace? Porque a Él le place, porque Dios tiene complacencia en operar en este tipo de cosas. En Efesios 1:7 recibimos el perdón y es parte de lo que somos. Somos perdonados. ¿Sabes que esta es una de las características de los hijos de Dios? Son perdonados. O sea, tenemos que ser agradecidos por algo que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 1, verso 7 nos dice de la siguiente manera. Les dije en otros programas, quiero buscarlo en la palabra y que ustedes lo vean. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quién? En Jesús tenemos redención por su sangre. En Jesucristo tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia las riquezas de la gracia de Dios produce en nosotros perdón, nos da perdón.
Cuando recibimos a Cristo, recibimos perdón, porque somos el especial tesoro para nuestro Padre Celestial. Todas estas son las razones por las cuales nosotros tenemos que entender que el perdón tiene un valor excepcional. Si somos un especial tesoro para Dios, porque es algo que implica las riquezas de la gracia de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, es una de las características de que eso es valioso, es que Él nos ha perdonado. Entonces vamos a empezar a poner ese valor en forma adecuada, en sitios adecuados, en nuestra familia. Vamos a darle un lugar de preeminencia. Vamos a ser familias que saben perdonar, que perdonan, que muestran el perdón de Dios en todo momento. Nosotros no podemos seguir manejándonos simplemente creyendo que, oh, sí, está bien, lo vamos a perdonar y no siendo genuinos. El perdón tiene y debe ser genuino. Recuerda cuando dice el Padre Nuestro que perdonamos a nuestros deudores para que nuestro Padre Celestial nos perdone. Tenemos que ser así. Entonces quiero resumir con lo del perdón. El perdón es un valor clave. ¿Por qué? Porque lo recibimos de Él. Y cuando nosotros operamos en el perdón, estamos operando en una de las características de Dios. Quiero ir al segundo valor y empezar con el segundo valor en el programa de hoy. Cuando leemos en Primera de Juan capítulo 2, verso 13, encontramos el segundo valor. Dice, le escribo a ustedes padres. Pero pone padres en letras pequeñas porque está refiriéndose a todos los padres naturales. Y me gusta que lo pone en plural porque está refiriendo a papá y mamá. Porque han conocido al que es desde el principio. Una expresión clave. Nosotros tenemos que aprender a dar valor a algo. Y es el conocer a Dios. Hermanos, no es saber de Dios, no es tener un conocimiento racional de Dios, sino tener una experiencia de vida con Dios. El conocer a Dios en una forma tal que sepamos quién es Dios, qué esperar de Él y cómo opera Dios. Por eso cuando aquí dice, porque conocéis al que es desde el principio, nos está hablando de que ha habido una experiencia. No está usando la palabra saber por conocimiento intelectual, sino la palabra conocer, que está implicando tener una experiencia de primera mano con esa persona. Hermanos, mucha gente hay en el mundo que sabe de Dios, pero muchos necesitan conocer al Dios de la palabra, a Jehová, al Jehová Todopoderoso, al Jehová Sabaoth, el Jehová de los ejércitos, que quiere mostrarse poderoso en cada familia. Por eso este es un tiempo necesario, donde necesitas sentarte y empezar a mostrar las grandezas, las grandes riquezas de nuestro Dios. Quiero leerte un pasaje que, aunque no está en mis notas, creo que es clave en este tiempo. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, Dios dice que nos ha dado una herencia. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Quiero que vea, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero que vea aquí con claridad esto. Cuando Dios nos dice que conocer a Dios es un valor que es necesario en la familia, está diciendo aquí, todas las cosas nos pertenecen, nos han sido dadas por el divino poder, pero ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de conocer, de tener una experiencia adecuada con ese que nos llama por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos han sido dadas, verso 4, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
vengamos a ser o llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermanos, que cuando conocemos a Dios estamos experimentando primero la excelencia de nuestro Señor. Estamos experimentando lo excelente que es nuestro Dios y estamos moviéndonos en todas las cosas que implica Dios. Pero además de eso, empezamos a conocer las promesas con las cuales que Dios nos ha dado y con las cuales nos hace participantes de su naturaleza divina. Estos son la herencia que tenemos, que son promesas. Recuérdate, a Israel se le dio la tierra prometida. E Israel tuvo que batallar por esa tierra. Nosotros, Dios nos está dando promesas por las cuales tenemos que batallar. Pero esas promesas las batallamos entrando en un conocimiento adecuado de Él. Pedro es clave en esto y por eso es clave entender. No es saber, es conocer, es llegar a un entendimiento que va más allá de solo hecho de leer sobre algo, es de experimentar ese algo. Hay mucha gente que me dice, pastor, leí esto y qué tremendo pasaje que leí, pero no está realmente viviéndolo y tú no ves cambios en su vida. La palabra tiene algo, la palabra trae transformación. Cuando la palabra se te es revelada, cuando conoces la palabra, eso trae transformación. Debe traer transformación a nuestras vidas. Y muchos de nosotros creemos que solo por repetir la palabra ya va a haber la transformación. No, es por conocerla. Es que esa palabra venga a ser vida en nosotros. Por eso primera de Juan 1:14 es clave. Cuando dice, y ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cuando el verbo se hace carne y habita entre nosotros, o sea que la palabra que es Jesucristo, viene a ser parte de nosotros mismos y nosotros empezamos a caminar de acuerdo a esto. Vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando el conocer a Dios se hace un valor en la familia, entonces empezamos a caminar de acuerdo a los principios de Dios y empezamos a ver que esa gloria se hace carne en la familia y la gloria de Dios habita en medio de la familia y entonces esa gloria empieza a manifestarse en diferentes lugares. Es por esto importantísimo que entendamos que conocer a Dios es clave en la familia. ¿Qué vamos a hacer para mostrarle a Dios? ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer que ellos conozcan a Dios? Hermano, no lo vas a hacer solamente mostrándole películas. Lo vas a hacer por una forma de experiencia de vida. Cuando vienen las situaciones difíciles, no las veas como que el enemigo te está afrontando, sino como la oportunidad para ver que el Dios Todopoderoso que tenemos va a darte la victoria en cualquiera sea la situación. Cuando viene un problema, ve, aquí mi Dios se va a mostrar poderoso. Mientras más grande el problema, nuestro Dios se muestra más poderoso, más va a ser la gloria. Conocemos al que es desde el principio. Todo lo que te he dicho, vamos a verlo ahora de acuerdo a esta palabra. La palabra principio es un principio que tiene, esta palabra no es la misma que se ve en otras partes. Esta palabra aquí implica el fundamento que te da autoridad. Cuando empiezas a manifestar que tú conoces a Dios y que ese conocimiento de Dios te está llevando a tener victoria, eso te da autoridad en tu casa, te da autoridad en tu lugar de influencia, tu trabajo, donde estudias, donde pasas tiempo, porque estás demostrando con tu vida que conoces al que tiene el poder. Ese principio nos habla de el origen digno o de la dignidad. Cuando nosotros conocemos al que es desde el principio, o sea, al Padre Celestial, nosotros estamos diciendo, ese que tiene un origen digno es mi papá. Ese es el que me representa y es el que me cubre. Por lo tanto, yo quiero plantear o plantar este principio, esta semilla de conocer al que es desde el principio en cada uno de mis hijos, en cada uno de los miembros de mi familia y que mi familia pueda moverse en conocer al que es desde el principio, porque yo quiero que tengan un origen digno, que la dignidad de Dios sea la que los maneje a ellos y la que los envuelva a ellos. Por eso, al vivir bajo los principios de conocer
a la persona de Jesucristo, conocer al que es desde el principio, valoriza la vida de la persona y lo maximiza, porque Él está fundamentado en el que es desde el principio. Te digo un verso, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando conocemos al que es desde el principio, o sea, al verbo, nosotros estamos dándole el valor máximo a nuestra vida. Y porque ya me queda poco tiempo, quiero ir a este último punto. El conocer al que es desde el principio implica valor, implica la capacidad de ejercer gobierno con la autoridad adecuada para que podamos iniciar reconociendo que el principio de toda autoridad proviene de Dios. O sea, cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos manejar la autoridad adecuadamente. Podemos trabajar las reglas y la autoridad adecuadamente en la casa. Ya no castigamos porque estamos bravos, sino que cuando traemos una disciplina a nuestros hijos, porque entendemos que hay que plantar principios de Dios en sus vidas. Vamos a continuar con este valor para la familia, el conocer a Dios, el caminar en lo que Dios quiere, en vivir una experiencia con Dios, vivir una experiencia donde confrontamos al reino de las tinieblas y el reino de Dios se implanta en la familia. Es clave para este tiempo. El reino de las tinieblas ha estado dominando los medios de comunicación, ha estado dominando la prensa, ha estado dominando la educación, la política, pero hoy queremos empezar desde la familia. Si nosotros como familia empezamos a manejarnos con los principios de Dios, vamos a conquistar esta ciudad, esta nación para el reino de Dios. Te quiero bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero declarar que tu familia es para la gloria de Dios. Quiero declarar que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, en tu familia, en tu iglesia y por lo tanto en esta ciudad, en las ciudades donde estamos recibiendo. Declaro que la gloria de Dios es sobre nuestras vidas y que hemos de ver el reino de Dios conquistando esta tierra. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendigo y declaro bendición sobre tu vida, prosperidad y que la gloria del Señor se manifiesta. En el nombre de Jesús te bendigo.